La primera vez que Nader Khalili presentó su sistema de construcción con sacos de tierra ante un comité de ingenieros estructurales de California en 1995, les entregó un informe de pruebas de carga que mostraba que una cúpula construida con ese método había soportado una presión equivalente a 4 veces el peso estructural requerido por el Código de Construcción Antisísmica del Estado. Los ingenieros revisaron los números. Los numbers eran correctos. Y aún así, la técnica tardó décadas en ser reconocida oficialmente por cualquier organismo regulador de construcción, no porque los datos fueran cuestionables, sino porque el sistema amenazaba algo mucho más frágil que una norma técnica. Amenazaba un modelo de negocio. Una vivienda unifamiliar construida con superadobe en condiciones latinoamericanas tiene un costo de materiales que raramente supera los $1,500 para una unidad de entre 40 y 60 metros cuadrados. El material principal es la tierra del propio terreno, que en la mayoría de los casos se extrae durante la excavación de la cimentación y no tiene ningún costo adicional. Los sacos de polipropileno, el alambre de púas que actúa como armado estructural horizontal y las herramientas de compactación representan el grueso del gasto. Ninguno de esos materiales requiere ser comprado a ningún proveedor especializado. Ninguno requiere transporte en camiones de carga pesada. Y ninguno genera un flujo de facturación sostenido para ninguna corporación del sector de materiales de construcción. Esa es la razón por la que el superadobe, con décadas de validación técnica publicada, con el respaldo documental de uno de los organismos científicos más respetados del planeta y con miles de construcciones funcionales distribuidas en más de 30 países, permanece completamente ausente de los planes de estudio de arquitectura e ingeniería civil de cualquier universidad pública del mundo hispanohablante. Lo que vas a encontrar en los próximos minutos es la historia completa de Nader Khalili y del origen de esta técnica, el registro documental que la convierte en una de las metodologías de construcción mejor validadas científicamente fuera del sistema convencional, y el proceso detallado de construcción que cualquier persona sin formación técnica especializada puede ejecutar con el conocimiento adecuado. Para entender la magnitud de lo que el sistema corporativo de la construcción necesita que no sepas, es necesario comprender primero el tamaño del problema habitacional en América Latina y quién se beneficia de que ese problema permanezca sin solución autónoma. El déficit habitacional cuantitativo en América Latina supera los 59 millones de unidades, según el último informe del Banco Interamericano de Desarrollo de 2022. En México, ese déficit supera los 9 millones de hogares. En Colombia, los 3,5 millones. En Argentina, los 3 millones. En Perú, los 2 millones. La suma acumulada representa decenas de millones de familias que no tienen acceso a una vivienda digna, no porque no exista el material con el que construirla, sino porque el modelo de construcción convencional requiere cemento, acero, madera procesada, mano de obra especializada y crédito bancario a largo plazo. Todos elementos que están fuera del alcance económico de la mayoría de las familias en situación de déficit habitacional. El costo de una vivienda mínima construida con materiales convencionales en México no baja de los 400,000 pesos para unidades de 40 metros cuadrados en zonas periurbanas, según datos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de 2023. En Colombia, el costo de construcción por metro cuadrado en mampostería convencional oscila entre los 800,000 y 1,200,000 pesos colombianos para construcción informal de calidad básica. Esos números convierten la autoconstrucción con materiales industriales en una aspiración económicamente inaccesible para el segmento de la población que más la necesita. Lo que raramente aparece en ningún programa de política habitacional pública, en ninguna guía de autoconstrucción oficial, en ninguna campaña del sistema financiero de vivienda social, es que existe una metodología de construcción con décadas de validación estructural,
resistencia sísmica documentada y costo de materiales inferior al 5% del costo de la construcción convencional equivalente. El superadobe no requiere cemento, no requiere acero estructural, no requiere maquinaria de construcción, y sus propiedades mecánicas, medidas en laboratorio y verificadas en campo en zonas sísmicas activas, son comparables o superiores a las de la mampostería convencional en todas las categorías relevantes para la seguridad estructural de una vivienda. Nader Khalili nació en Irán en 1936 y se formó como arquitecto en Teherán, Tokio y Chicago. Pasó los primeros años de su carrera profesional diseñando edificios convencionales en Estados Unidos, antes de tomar una decisión que cambiaría la trayectoria de su trabajo. En 1975, abandonó su estudio de arquitectura y pasó 5 años recorriendo las zonas rurales de Irán a caballo, documentando las técnicas de construcción con tierra que las comunidades rurales iraníes habían usado durante siglos para construir viviendas que habían sobrevivido a siglos de uso, a climas extremos y a los mismos terremotos que destruían los edificios modernos de las ciudades cercanas. Lo que encontró en ese recorrido fue la base conceptual de lo que décadas después se convertiría en el superadobe. El sistema de superadobe que Khalili desarrolló y patentó en 1984 toma el principio estructural milenario de la construcción con tierra comprimida y lo combina con 2 innovaciones que resuelven sus limitaciones tradicionales. La primera es el uso de sacos de polipropileno como encofrado continuo para la tierra, que elimina la necesidad de moldes rígidos, acelera el proceso de construcción y permite formas curvas que distribuyen las cargas estructurales de forma mucho más eficiente que los muros rectos. La segunda es el uso de alambre de púas entre cada hilada de sacos, que actúa como armado tensional horizontal, une las capas entre sí y proporciona al conjunto una ductilidad estructural que previene el colapso frágil ante cargas sísmicas. La validación documental que convierte al superadobe en un caso único en la historia de las técnicas de construcción alternativas llegó en 1984, cuando la NASA contactó a Khalili para explorar el uso de su sistema en la construcción de estructuras habitables en la Luna y en Marte. El informe de la NASA, publicado bajo la referencia técnica NASA CR Land Census 7 y disponible en el repositorio digital de la NASA Technical Reports Server, describía el superadobe como la metodología más viable para la construcción de hábitats extraterrestres usando los materiales disponibles in situ en la superficie lunar o marciana. Es decir, el mismo principio de usar la tierra del lugar como material constructivo principal. Ese documento es verificable, está disponible para cualquier persona y lleva el sello de una de las instituciones científicas con mayor autoridad global. Es difícil imaginar una validación más inequívoca para una técnica de construcción. Las pruebas estructurales realizadas por el Instituto de Tecnología de California, Caltech, a solicitud del Departamento de Vivienda del Condado de Los Ángeles, publicadas en el informe técnico de 1995, disponible en los archivos del departamento, documentaron que cúpulas de superadobe construidas según el protocolo de Khalili soportaban cargas sísmicas equivalentes a las especificaciones del Código de Construcción de California, que es uno de los códigos antisísmicos más exigentes del mundo. La capacidad de carga de los muros probados, de entre 220 y 280 kilogramos por centímetro cuadrado en compresión, era comparable a la de bloques de hormigón de baja densidad utilizados habitualmente en construcción convencional de vivienda social. El principio físico que explica esa resistencia estructural es el mismo que hace que una bóveda de cañón no colapse bajo su propio peso. La forma cupular o abovedada del superadobe distribuye las cargas por compresión pura a lo largo de toda la superficie estructural, eliminando los esfuerzos de tracción que son el punto débil de los muros rectos de mampostería. La tierra comprimida trabaja excelentemente a compresión, de la misma forma que la piedra natural, y la geometría curva maximiza esa capacidad resistente al tiempo que minimiza la cantidad de material necesario.
El resultado es una estructura que, paradójicamente, es más resistente con menos material y menos costo que su equivalente en construcción convencional. Antes de entrar en el proceso de construcción paso a paso, hay una reflexión que quiero compartir contigo y que tiene que ver con el tipo de conocimiento que este canal existe para preservar. Quienes construyen su autonomía real no esperan que el sistema les resuelva el problema habitacional. No esperan el crédito que no llega, el subsidio que no alcanza, ni el programa social que beneficia a quien ya tiene más. Si estás en ese grupo de personas que prefieren el conocimiento aplicado a la promesa institucional, este canal fue construido para ti. Suscríbete si quieres que cada semana llegue a tu pantalla una pieza más de ese mapa de independencia práctica que nadie regala, pero que se puede construir, ladrillo a ladrillo, con información verificada. El proceso de construcción de una unidad de superadobe comienza con la preparación del sitio y la selección del suelo. No cualquier tipo de tierra es igualmente adecuado, aunque la mayoría de los suelos naturales funcionan con adaptaciones mínimas. El suelo ideal tiene un contenido de arcilla de entre el 15 y el 30%, con el resto compuesto por arena y limo en proporciones variadas. Una prueba rápida de campo para evaluar el contenido de arcilla es la denominada prueba del rollo, que consiste en humedecer una muestra de tierra y enrollarla entre las palmas hasta formar un cilindro de aproximadamente 1 centímetro de diámetro. Si el rollo se mantiene sin agrietarse al doblarlo, el contenido de arcilla es adecuado. Si se fractura inmediatamente, el suelo es demasiado arenoso y debe mezclarse con arcilla adicional. Si se deforma plásticamente sin agrietarse en absoluto, el contenido de arcilla es excesivo y puede provocar agrietamiento durante el secado, y debe corregirse con adición de arena. Los materiales necesarios para una unidad de 40 metros cuadrados son los siguientes: sacos de polipropileno tejido de entre 40 y 60 centímetros de ancho y longitud variable, que se venden en rollos o en sacos individuales en ferreterías y almacenes agrícolas por entre 50 centavos y $1 por unidad, con un consumo estimado de entre 800 y 1,200 sacos para una unidad completa. Alambre de púas estándar de 2 hilos, de 2 a 3 rollos de 200 metros cada uno, a un costo de entre 15 y $25 por rollo. Herramientas básicas de compactación, consistentes en un pisón de mano fabricado con un trozo de tubo de acero soldado a una placa circular plana, que puede construirse en un taller de soldadura por menos de $10. Una manguera de nivel de agua para controlar la horizontalidad de las hiladas. Cal, hidratada o estabilizador de suelo para las hiladas de cimentación y para el enlucido final exterior, a un costo de entre $30 y $50 para una unidad completa. La cimentación se excava a una profundidad de entre 40 y 60 centímetros dependiendo del tipo de suelo, con un ancho equivalente al diámetro del muro más 30 centímetros a cada lado. Las primeras 2 o 3 hiladas de sacos, correspondientes a la cimentación enterrada, deben rellenarse con tierra estabilizada con un 5% de cal hidratada, que impermeabiliza parcialmente la base y aumenta su resistencia a la humedad capilar. A partir de la cimentación, las hiladas se colocan con un ligero retroceso hacia el interior en cada vuelta, de entre 2 y 4 centímetros por hilada, dependiendo de la curvatura deseada para la cúpula, creando progresivamente la forma abovedada que define la estructura. Entre cada hilada de sacos se tienden 2 hileras paralelas de alambre de púas que sobresalen lateralmente del muro, de forma que cuando se coloca la hilada siguiente, las púas penetran en los sacos y los unen mecánicamente entre sí, actuando como armado de corte horizontal y previniendo el deslizamiento de las capas durante un evento sísmico. Esta es la innovación técnica central de Kalili, que diferencia el superadobe de las técnicas tradicionales de construcción con tierra sin armar. Las aberturas para puertas y ventanas se forman colocando un dintel provisional de madera o bambú durante la construcción, que se retira una vez que la hilada superior ha consolidado suficientemente para transferir las cargas lateralmente.
Las ventanas en construcción cupular son necesariamente pequeñas para no interrumpir la continuidad estructural de la bóveda, pero su tamaño puede complementarse con lucernarios en la clave de la cúpula que proporcionan iluminación cenital de alta calidad. El acabado exterior se aplica con una mezcla de tierra y cal en proporciones de 3:1, en 2 o 3 capas finas aplicadas con llana, que sella la superficie exterior de los sacos, los protege de la degradación ultravioleta y del agua de lluvia, y proporciona el aspecto estético característico de la arquitectura vernácula de tierra. En climas de alta pluviosidad, como las zonas tropicales de Colombia, Brasil o Centroamérica, el enlucido exterior debe incluir un porcentaje mayor de cal, de hasta el 30%, o puede complementarse con una capa de pintura impermeable de silicato para garantizar la durabilidad del acabado ante la exposición prolongada al agua. La pregunta sobre legalidad es la que más frecuentemente desalienta a quienes descubren el superadobe y quieren construir. La respuesta honesta es que varía significativamente por país, estado y municipio, y que en la mayoría de los territorios latinoamericanos no existe una prohibición explícita de la construcción con tierra comprimida en propiedades rurales o periurbanas propias. Lo que sí existe en muchos municipios es la ausencia de una normativa específica que reconozca el superadobe, lo que lo sitúa en una zona gris que requiere negociación con las autoridades locales y, en muchos casos, la presentación de estudios técnicos de resistencia estructural. Esa es la barrera real que el sistema regulatorio interpone entre el ciudadano y su derecho a construir su propia vivienda con sus propios recursos. Y es exactamente el tipo de barrera que no existe por razones de seguridad pública, sino por razones de control del mercado de materiales de construcción. Para quienes quieran profundizar en los cálculos estructurales de superadobe para distintas configuraciones de planta y para distintas zonas sísmicas, en las adaptaciones del sistema para climas tropicales húmedos, en las técnicas de acabado interior con arcilla fina pulida que producen superficies de extraordinaria calidad estética, y en los procesos de obtención de permisos de construcción en distintos países latinoamericanos, con base en la experiencia documentada de constructores que ya han navegado ese proceso. Ese nivel de detalle está disponible como recurso complementario. El conocimiento esencial para iniciar ya está en tus manos. Nader Khalili pasó 5 años recorriendo el campo iraní para recuperar lo que sus universidades no le habían enseñado. Décadas después, la NASA lo validó. Los ingenieros de California lo midieron y miles de familias en más de 30 países lo construyeron. La tierra bajo tus pies, ese material que el sector inmobiliario trata como un residuo de excavación, es el mismo material con el que se puede construir una vivienda que dure 100 años. La única diferencia entre saberlo y no saberlo es exactamente el tipo de conocimiento que este canal existe para recuperar.